Ahora miraremos factoring trinomiales cuadrados perfectos. Hay una fórmula especial que factorará los trinomiales cuadrados perfectos. Pero mirando estos primeros dos ejemplos, mi sugerencia es factorar estos como lo haríamos normalmente cuando a es igual a 1. Entonces, para x cuadrado más 12x más 36, desde que no hay factores comunes, si este factor va a factor en dos binomiales, las primeras posiciones de los factores binomiales vendrán de los factores de x cuadrados, que serían x y ahora queremos los factores de c que se agregan a b o los factores de más 36 que añaden a más 12. Aviso que 36 hexasiemens un cuadrado perfecto desde 6x hexasiemens igual a 36. Pero también aviso que 6 más 6 hexasiemens igual a 12. Así que los dos factores que necesitamos son más 6 y más 6. Tenemos x más 6 y x más 6. Y aviso de que tenemos dos factores iguales, lo que significa que podemos escribir esto como la cantidad de x más 6 cuadrada. ¿Cuál es la razón por la que se llama un trinomial cuadrado perfecto? Y mirando nuestro segundo ejemplo, aplicaremos la misma estrategia. Otra vez, no hay factores comunes aquí, por lo que si esto factor en dos binomiales. Las primeras posiciones de los factores de x cuadrados, que serían x y ahora queremos los factores de más 64 que añaden a menos 16. Otra vez, aviso que 64 hexasiemens un cuadrado perfecto, porque 8x8 hexasiemens igual a 64. Pero aviso que 8 más 8 hexasiemens igual a más 16 y queremos una suma de menos 16. En lugar de usar más 8 y más 8, usaremos menos 8 y menos 8. Recuerda, un negativo es positivo. Y entonces menos 8 más menos 8 sería igual menos 16. La suma que queremos, así que nuestros factores son x, 8 y x, 8. De nuevo, los factores trinomiales en dos factores iguales. Para que podemos escribir esto en forma factorizada como la cantidad x, 8 cuadrada. Por lo tanto, nuestro trinomial es un trinomial cuadrado perfecto. Ahora, para estos siguientes dos ejemplos, aviso como a no es igual a 1. Pero aviso si es un trinomial cuadrado perfecto, el primer plazo y el tercer plazo deben ser cuadrados perfectos. Mirando nuestro próximo ejemplo, aviso cuando cuadro 4x es un cuadrado perfecto y también es 9. Sabemos esto porque 4x cuadrado sería igual a 2x cuadrado. Y 9 hexasiemens un cuadrado perfecto porque podemos escribir esto como 3 cuadrados. Así que ahora vamos adelante y factor esto como un trinomial cuadrado perfecto y luego verificaremos para ver si funciona. Así tenemos dos factores binomiales. Las primeras posiciones deben ser de los factores de 4x cuadrados. Así que usaremos 2x y 2x. Las segundas posiciones deben provenir de los factores de 9. Vamos adelante y probemos 3 y 3. Y luego si es un trinomial cuadrado perfecto, utilizaremos el signo del término medio para que tanto se restringen. Ahora, para verificar esto, realmente tenemos que verificar para asegurarse de que la suma del producto interior y el producto exterior nos da el medio plazo. Aviso, el producto interior es 6x. El producto exterior es 6x, que tendría una suma de 12x. Así que es un trinomio cuadrado perfecto, así que podemos escribirlo como la cantidad 12x. 3 cuadrados. Aviso como se dice aquí el medio plazo sería 2x a xb. Esto es mucho para recordar, y por lo tanto creo que aseguraremos que el primer término y el último término son cuadrados perfectos que podemos verificar rápidamente para asegurarse. El producto interior y el producto exterior tienen una suma del medio plazo. Mirando más un ejemplo más, otra vez aviso como a no es igual a 1, no hay factores comunes. 16x cuadrado es un cuadrado perfecto y también es 25. Sabemos esto porque podemos escribir 16x cuadrados como 4x cuadrados. Y 25 hexasiemens un cuadrado perfecto porque podemos escribir esto como 5 cuadrados. Así que ahora factorará esto en dos binomiales y verá si funciona. Así que los dos factores de 16x cuadrados que vamos a usar son 4x y 4x. Los factores de 25 que vamos a utilizar son 5 y 5. Utilizamos el signo del término medio, así que será más aquí y más aquí. Y ahora solo revisaremos para asegurarme de que funciona al verificar la suma del producto interior y el producto exterior. Tenemos 20x aquí y tenemos 20x aquí, que tiene una suma de 40x, así que funciona. Por lo tanto,
Tenemos un trinomial cuadrado perfecto y podemos escribirlo como la cantidad 4x más 5 cuadrados. Como he dicho antes, no soy un gran fanático de las fórmulas de memoria, pero en este caso reconocemos que el primer período y el tercer período son cuadrados perfectos. Mi sugerencia es ir adelante y factorarlo como trinomial cuadrado perfecto y luego compruebe asegurarse que funciona. Espero que hayas encontrado esto útil.